¿Cuándo vas a subir otro vídeo? De los griegos, los romanos, los egipcios. ¿Cuándo vas a subir otro estándar? No me mandes más deberes, que ya cansa. Telehistoria, 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 telehistoria. Hola chicos y bienvenidos a Telehistoria, vuestro canal favorito. Hoy vamos a seguir con el Antiguo Egipto viendo la sociedad egipcia y su estratificación, es decir, los diferentes grupos sociales que componían la sociedad del Antiguo Egipto. Como hemos dicho, la sociedad estaba formada por distintos grupos y estos grupos tenían condiciones de vida y ocupaciones diferentes según cual fuera. Vamos a ver los primeros. Los primeros que vamos a ver, vamos a comenzar por arriba. Arriba del todo está el faraón, del cual, como hemos hablado en la clase de antes, nos lo quitamos del medio. Justo por debajo, ¿quiénes están? Los nobles. ¿Quiénes eran los nobles? Miembros de la familia del faraón y otras familias poderosas. ¿Qué tenían los nobles? Muchas tierras. De ahí venía su riqueza. Y además desempeñaban altos cargos en la administración, como primeros ministros, es decir, los que dirigían en nombre del faraón, gobernadores de diferentes provincias del imperio, etcétera, etcétera. También en una clase social muy alta están los sacerdotes como este señor de aquí arriba, que además se rapaban la cabeza, ¿vale? Se dedicaban a realizar el culto a los dioses. Bien, los sacerdotes, pues como en nuestra sociedad, ¿no? También a conservar los templos, vale, bien. Pero también se dedicaban a administrar las extensas propiedades que tenían sus templos. Esto en el cristianismo pasa durante mucho tiempo hasta las desamortizaciones. No os quiero liar, pero durante mucho tiempo también en el cristianismo los monasterios tenían muchas tierras y los administraban, pero hoy en día no es así. En el Antiguo Egipto los templos también tenían muchas tierras y muchas riquezas, por lo cual los sacerdotes eran gente que vivían muy bien. Tenían a su servicio a miles de personas, entre gente que trabajaba para ellos y gente que cultivaba sus campos, ¿vale? Y ellos, ya os digo, tenían unas ganancias enormes. ¡Me sobra el dinero! Seguimos con la tercera categoría dentro de estas clases altas, un poco más por debajo, pero también importantes eran el ejército en primer lugar, que se hace necesario para poder controlar y para poder administrar, para que no te invadan, ¿no? Y por eso los soldados van adquiriendo cada vez más prestigio en la sociedad. Tienen una buena situación económica porque participaban de los botines y de donaciones de terrenos. ¿Qué es esto? A ver, tú hacías un servicio militar y cuando había una conquista participabas del botín. ¿Qué es el botín? El botín es lo que se incautaba a los perdedores. Se les podía incautar sus riquezas, imaginaos que conquistas una ciudad, sus riquezas, etcétera, y también los soldados muchas veces eran vendidos como esclavos, por lo cual si ibas a la guerra y vencías, te podías llevar para casa unas cuantas riquezas y unos cuantos esclavos, que o bien los utilizabas para ti, o bien les podías vender, porque los esclavos en la antigüedad es como si fuera una PlayStation, que podías hacer con ellos lo que quisieras, o podías venderlos o comprarlos, ¿vale? ¡Eso no hay derecho! Aparte del ejército, tenemos a los escribas y demás funcionarios.
El imperio egipcio era muy grande y requería mucha gente, muchos funcionarios que pudieran administrar las cosas, porque si no sería un sin Dios, ¿no? En este escenario tiene mucha importancia todo aquel que sepa leer y escribir. Precisamente los escribas, como este escriba sentado del Museo del Louvre en París, tenían una ventaja sobre el resto de la población, sobre la mayoría, que sabían leer y escribir. De hecho, se llaman escribas por ello, ¿no? Y así podían participar en la administración, llevando a cabo, por ejemplo, las cuentas de lo que se les había pagado, los impuestos que no se les había pagado, para enviar cartas a otros lugares, para poder poner por escrito las cosas, porque eran de los pocos que sabían leer y escribir. Además, os tengo que decir, aunque lo hablamos un poquito, que la lengua egipcia a la hora de escribir era complicadísima, por lo cual no todo el mundo, ni mucho menos, muy poquitos, sabían escribir e interpretar estos símbolos jeroglíficos. Muy bien, lea lo que acabo de dictarle, señora Cravapatra. Pájaro, pájaro, ojo gigante, pirámide, pájaro. Muy bien. Ojo gigante, pez muerto, cabeza de gato, sujeto haciendo esto. Por debajo de todos estos que hemos hablado están los grupos no privilegiados. ¿Quiénes son? En primer lugar, vamos a seguir de arriba abajo, los artesanos. Los artesanos no son privilegiados, pero tampoco viven demasiado mal. Son carpinteros, escultores, vidrieros, tejedores, pintores, albañiles y todo lo que queráis, ¿no? ¿Para qué trabajan? Normalmente trabajan o bien para los templos o bien para el faraón, y les supervisa un funcionario que controla cómo trabajan y lo que producen. Trabajan de 8 a 10 horas al día, cosa que no estaba nada mal, ¿no? Muchos trabajamos hoy en día más horas al día, ¿no? Y trabajaban 8 días de cada 10. En esto sí que salían perdiendo respecto a nosotros, que nosotros trabajamos normalmente 5 de cada 7. Pues estos trabajaban 8 de cada 10 días. Pero bueno, que tuvieran cada 10 días 2 de vacaciones en la antigüedad tampoco estaba mal, ¿verdad? Ganaban lo suficiente para mantener a sus familias, que esto en la antigüedad quiere decir que eres una persona de clase media acomodada. Podían ser llamados a trabajar, importante en la construcción de obras públicas como los diques, presas, palacios o templos o las pirámides, sin recibir salario, por lo cual tenían que hacer una especie de servicio público. Hay un malentendido muy generalizado respecto a Egipto, que se piensa que las pirámides y los templos las llevaban a cabo, los construían esclavos, y no es así. Lo construían artesanos y campesinos que lo hacían como una prestación y muchas veces incluso eran remunerados por hacerlo. Cuando no tenían tanto trabajo, pues se enrolaban en estas obras públicas y así se ganaban un sobresueldo. Reúne los obreros que encuentres, que empiecen con los cimientos allá. Allí, al lado de la palmera, haremos una avenida llena de estatuas y se llamará el Gran Paseo lleno de estatuas. Y allá en los jardines, con olivos, naranjos, sauces llorones, sauces risueños. Sí, y allá el palacio. Exuberante, magnífico, engalanado, con un gran patio lleno de bailarinas que podrían bailar. Y justo aquí, un pequeño geranio. Sí, quedará bien. Pero que muy bien. Hay que tener imaginación. Claro. Por otra parte, estos artesanos tenían que pagar impuestos en especie, es decir, en trigo, cebada, lo que les dijeran, o con parte de la producción. Pues por ejemplo, si eran vidrieros, pues con vidrios entregándoselos al señor de turno. Seguimos, los comerciantes. Pues bien, los comerciantes tampoco vivían mal. ¿Cómo se desplazaban? Ya sabes que la vía de comunicación fundamental en Egipto era el Nilo, por lo cual solían tener barcos, y en ello pues llevaban de todo, y muchas veces hacían viajes incluso internacionales en los cuales importaban productos de fuera de Egipto a Egipto. Por debajo de estos tenemos a los campesinos. Eran la gran mayoría de la población y eran libres, pero estaban ligados a la tierra. ¿Qué quiere decir esto de ligados a la tierra? Que si trabajaban para un señor, es decir, para un noble o para un templo, ellos no tenían asignada una parcela de tierra y no podían abandonarla a no ser que les diera permiso el señor, es decir, el noble o el templo, ¿vale? Por lo cual eran libres, pero no libres del todo, ¿verdad?
debían entregar parte de los productos que obtenían a los funcionarios del faraón, una especie de impuesto, ¿verdad? Además, tenían que prestar trabajo gratuito y obligatorio para la construcción de pirámides, templos, diques, entre otros, ¿vale? Aparte de ello, también en los momentos en los que tenían menos que hacer en el campo, también se podían emplear en estas obras públicas y ganar un sueldo. Los campesinos, ¿cómo vivían? En pequeñas aldeas ubicadas cerca de las orillas del Nilo. Pues ya sabéis que fuera del Nilo y lejos del Nilo prácticamente no había nada. Las casas, ¿cómo eran? Sencillas. Un solo piso y arriba un techo plano al que se subían. Muchas veces incluso dormían en el techo porque hacía muy bueno, ¿vale? Primero las construían con cañas y con barro, pero luego comienzan a utilizar adobe, un material que también utilizamos aquí en Castilla, lo utilizamos, y que es muy común de lugares donde hay tierra, ¿no? O barro. Los muebles, pocos y lógicamente de madera. Por último, ya habíamos hablado de ellos, los esclavos. Los esclavos son personas que se caracterizan por no tener ningún tipo de derecho, personas que no son libres, ¿vale? O pertenecen a otras personas o instituciones. Una idea equivocada es que habían hecho las pirámides, lo he contado, pero nunca fueron demasiados y no eran ellos los que hacían las pirámides, ¿vale? La mayoría, como hemos dicho, eran prisioneros de guerra extranjeros. Cuando llevaban a cabo una guerra, pues a los que derrotaban, ya os he dicho que les podían hacer esclavos y venderlos como tal. Y la mayoría de ellos pertenecían al faraón. Había una faena que si tú eras hijo de un esclavo, seguías siendo esclavo, por lo cual estos al final, si tenían hijos, seguían siendo esclavos, por lo cual tenías una producción de esclavos continua sin tener que ir a buscarlos, ¿no? ¿Qué tareas cumplían? Pues lógicamente cumplían las tareas más engorrosas, las tareas menos atractivas y las que no quería hacer nadie, las más peligrosas. Por ejemplo, trabajar en las minas, que si es peligroso ahora, imaginaros hace tantísimos años lo peligroso que podía ser trabajar en una mina. Construir diques, pues 3/4 partes de lo mismo, porque se te puede caer el dique y coges y te ahogas. También limpieza de canales, tareas domésticas, ¿no? Para trabajar en las casas, agrícolas, doncellas, cocineros, jardineros y todo lo que se os pueda ocurrir, porque como era tu esclavo, le te podías utilizar para lo que te diera la gana. Es muy injusto, muy injusto. Terminamos con la tarea que os mando para hoy. Primero, la actividad 7 de los apuntes, en la que tenéis que elaborar un pequeño esquema en la que resumáis todo esto que hemos visto hoy, los grupos sociales y las características fundamentales. Hacer un esquema con llaves y con líneas y vais poniéndolo sin redactarlo, simplemente pum, 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 un esquemita. Y siguiente que os propongo, esto no es obligatorio, pero aquellos como yo que os encanten los gatos, no sé dónde están los míos. Allá. Chicos. Frodo, saluda. Pues aquellos a los que os gusten los gatos, os propongo una cosa. Quiero que leáis el artículo que os enlazo y que me contéis por qué los egipcios adoraban a los gatos casi más que nosotros, ¿verdad, Frodo? Bueno, chicos, con esto terminamos. Un abrazo, os echo de menos y nos vemos en la próxima clase. Adiós.